Buenas tardes, hermanos y hermanas. Amén. Espero que si estamos cansados, hagamos un esfuerzo para poder concentrarnos en esta hora del estudio de la palabra y podamos así salir edificados, aprovechando bien el tiempo, como dice la Escritura. Quiero hablar, hermanos, de un tema. Lo titulé así: pecado. El pecado, su significado teológico, su significado humano, lo que afecta en la vida del hombre, cómo se quita y si existe. Por ahí hay doctrinas que están enseñando que el pecado ya no existe porque Cristo quitó el pecado del mundo y que el ser humano no necesita hacer nada para estar bien delante de la presencia de Dios. Y me gustaría empezar analizando, hermanos, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Dice esa pregunta. Dice el diccionario: pecado viene del latín peccatum y significa delito, falta o acción culpable. En la vida cotidiana lo conocemos como delito o delincuencia. Alguien que infringe la ley o el derecho, dice el diccionario. Cuando alguien está poniendo sus ideas, sus pensamientos sobre el derecho de otra persona, está violando la ley según los derechos humanos. Por eso se conoce como infringimiento de la ley. En la Biblia, el pecado es infracción de la ley divina. Dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es interesante, hermanos, que podamos pensar o que haya mentes que piensen que el pecado no existe y que podemos vivir como nos plazca porque Cristo ya murió por nosotros. Me gustaría que analizáramos, hermanos, esta idea. Existe una gran diferencia entre pecados y pecado. Los pecados son la acumulación de las faltas de un individuo hacia Dios, los cuales por medio del arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados son limpiados. Dice Hechos capítulo 2 verso 38: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también dice Apocalipsis capítulo 1 verso 5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo, hermanos, fue derramada en la cruz y sirvió para limpiar los pecados de la humanidad. Obviamente, como dice el apóstol Pedro, de toda persona que se arrepiente y se bautiza para el perdón de los pecados. Una persona que vive en sus pecados porque no ha sido limpiado de ellos, no se puede decir que tiene pecado. Y quiero que vayamos poniendo atención en esta terminología: pecados plural y pecado singular. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Este texto, hermanos, es interesante porque utiliza los dos términos: nuestros pecados para la humanidad, y dice: y no hay pecado en Él.
La humanidad, el ser humano, antes de llegar al conocimiento y a la obediencia del Evangelio de Jesucristo, tiene pecados, porque vive en una vida de pecados, no es uno. Toda persona que no obedece el Evangelio vive en sus pecados, en muchas transgresiones de la violación a la ley de Dios. Un cristiano que llega a la obediencia del Evangelio y se bautiza para el perdón de sus pecados, es limpio de pecados. ¿Va a cometer pecados? La Escritura dice que sí, que vamos a cometer pecados. ¿Podría decirse que vamos a estar llenos de pecados? Puede ser que sí, pero no debería. Un cristiano que reconoce su pecado debe de arrepentirse inmediatamente, y Cristo, que es su abogado, va a interceder por él. Un cristiano debe de tener pecado, mas no pecados. Cuando dejamos, hermanos, por la ira, el orgullo, por muchas cosas, dejar que los pecados se acumulen, tenemos problemas serios. Y Juan describe ahí a Jesucristo no como alguien que tenía pecados, sino que no se le encontró ni un solo pecado en él, a diferencia de la humanidad. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El pecado es aquel que el hombre comete después de haber sido limpiado y santificado por medio del bautismo, y que tiene la esperanza y confianza que su abogado Cristo puede absolverle del juicio si hay arrepentimiento. Dice 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Toda la Escritura, hermanos, todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la nueva ley de Cristo, fue dada a la humanidad, dice la Escritura, para que no pequemos. Y ponga atención, dice: y si alguno hubiere pecado. El cristiano que peca, hermanos, debe arrepentirse inmediatamente de su pecado para estar a cuentas con su Dios. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Aunque hayamos sido lavados por la sangre de Cristo de nuestros pecados, ¿pecamos? Esa es una realidad, hermanos. Pecamos porque es la naturaleza del ser humano. El pecado existe, está presente en cada oportunidad que el hombre tiene de respirar, porque él es carne y la carne es pecaminosa. Hermano y hermana, si estamos vivos, estamos latentes a pecar. Santiago resumió: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y en cosas tan inofensivas que el cristiano debe de hacer, cuando no lo hace, ha pecado. Y es simple. ¿Cuál es la bendición? Que hay solución. Que mientras Cristo no se vuelva nuestro juez, es nuestro abogado. Y esa, hermano y hermana, es una bendición. El pecado existe, está presente en cada oportunidad que el hombre tiene de respirar, porque él es carne y la carne es pecaminosa. Dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Génesis capítulo 6, verso 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
A la carne se le atribuye el mal, dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué se le designa el mal a la carne, hermanos? Porque es la razón que está diciendo en el verso 3, Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Y en la carne, en el corazón, hermanos, está la maldad en el hombre. Pablo dijo: la carne no puede heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso, hermanos, en el día del juicio vamos a ser transformados, porque mientras estemos en la carne, pecamos. Y debemos de tener mucho cuidado de no acumular pecados, para que no se nos pronuncie como tienes pecados, sino como has pecado, porque nos hemos arrepentido, porque hemos estado a cuenta con Dios inmediatamente. Los deseos de la carne corrompen al hombre, dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El pecado existe, el pecado está en nuestra carne, está en nuestros deseos, en nuestras pasiones, está en nuestros impulsos. Vivir en los deseos de la carne y no en la obediencia a Dios nos hace hijos de ira. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando una persona no permite que Dios obre en su vida y pueda vivir en el espíritu, vive en la carne. Y este es un mandamiento y es ley de Dios. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando una persona le da satisfacción a la carne en todo sentido, peca. Y que no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, vive en sus pecados, porque cada día acumula pecados. El cristiano va a pecar, hermanos, pero procuremos que a lo mucho sea uno. Y como dice la Escritura, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que hay una limitante. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cristo ya había muerto, y Pablo está escribiendo a cristianos de un pecado presente continuo en la vida del ser humano. No podemos pensar que ya el pecado no existe y podemos vivir como querramos, no. El pecado está latente en nuestra carne, y mientras seamos carne, vamos a pecar. Vamos a pecar. Dice la Escritura, bueno, toda persona que vive según la carne vive en pecado. Romanos capítulo 8, verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos quisiéramos ahorita estar en el sofá, en la cama, viendo una película con unas palomitas? O simplemente acostados, por ahí los que les gustan los juegos, jugándose una partidita. Y esos son los deseos de la carne. Y dice Romanos, el apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en Roma, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
No podemos pensar que no hay pecado. ¿Qué es vivir según la carne? Vivir según la carne es no vivir según la ley que Dios nos ha dado. Porque Dios ha dado a su creación una ley para vivir, dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y mire, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Hermanos, tenemos que ver atentamente en la perfecta ley, porque el pecado nos asedia. El pecado está a la vuelta de la esquina. Está ahí y necesitamos mirar con atención en la ley que Dios nos ha dado. ¿Qué pasa cuando violamos esa ley? Pecamos. Primera de Juan 3:4 que ya leímos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios, hermanos y hermanas, nos ha dado una ley completa para que por medio de ella podamos vivir sin pecado. Alguien que no está dispuesto a guardar la ley, a obedecer la ley de Dios, vive en sus pecados. La ley es para que vivamos sin pecados. Dice 2 de Pedro 1:3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermano y hermana, todas las cosas que se refieren a la vida y a la piedad están aquí, en esta ley, en este libro, que debemos de estudiar y analizar constantemente para saber cómo conducirnos, para que por medio de la obediencia el hombre no viva acumulando pecados. Por ejemplo, algunos piensan que cuando Pablo dijo en 1 Corintios 7:11, y si se separa, quédese sin casar, piensan, 1 Corintios 7:11, algunos piensan que es la solución al pecado. Y muchos matrimonios que llegan al extremo por problemas, por diferencia de pensamientos, y ya no se soportan, llegan a este punto. Total, la Escritura dice que con tal de que yo no me case me puedo separar. Y piensan que están bien. Pero Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo está previniendo que la persona que ha tomado esa decisión de separarse no cometa más pecados. Un pecado es más fácil de solucionar. Un cristiano que se separa de su esposa o una cristiana que se separa del esposo, para estar bien, para no tener pecado, debe de arrepentirse y buscar la reconciliación. Pero cuando un cristiano se separa de su esposa o una cristiana del esposo, abren las puertas a que uno de los dos adultere. Y la vida se les complica, y en lugar de tener un pecado, acumulan otro pecado a su pecado. Porque al volverse a casar, no solo faltan al mandamiento de 1 Corintios 7:10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido.
Este es el mandamiento. Y algunos piensan que como ya se separaron, con tal que no se casen, van a estar bien delante de la presencia de Dios. No, ya tienen pecado y tienen que arrepentirse, y tienen que buscar la reconciliación. Cuando alguien no busca la reconciliación, va a aumentar pecados a su pecado. Se va a buscar otra pareja y después va a tener hijos. Y después, ¿cómo arregla ese conflicto? Es más complicado, y Pablo está queriendo advertirnos. Aumenta sus pecados cometiendo adulterio cuando buscan a otra persona. Cristo dijo en Mateo 19:9: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y en la lista de Gálatas 6 encontramos que los fornicarios y los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Hermanos, hay una ley que nos instruye cómo vivir para no vivir en pecado. La sangre de Cristo limpia a toda persona que está dispuesta a sujetarse a esa ley. Cuando una persona aumenta pecados a su pecado, en esa condición su salvación se le complicará, será más difícil. Cristo quita el pecado del mundo solo por medio a la obediencia del Evangelio, no hay otra manera. Nadie puede ser salvo por su propia manera de pensar, por sus propios argumentos. Uno es perdonado y es salvo por la obediencia al Evangelio. Y el Evangelio enseña a que necesitamos creer en el Evangelio de Jesús. Dice Marcos capítulo 16 versículo 15 y 16: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cualquiera que piensa que no necesita del bautismo para ser perdonado y ser salvo, es su doctrina, es su pensamiento. La ley de Dios no enseña eso. La ley de Dios nos está dando el método correcto para alcanzar nuestra salvación. Por esa razón Jesús no perdió el tiempo cuando se le acercó Nicodemo y le dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Muchas personas se crean doctrinas en su mente y se llenan de esperanzas en su propia creencia que no tiene nada que ver con el plan de Dios. Jesús, hermanos, cuando se le acercó Nicodemo y lo alabó: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús no perdió el tiempo en decirle: gracias por darte cuenta de eso. No. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer por medio de la resurrección, dice Romanos capítulo 6. Morir por medio de la sepultura. Ese es el método que Dios ha establecido. Y lo único que el hombre tiene que hacer es obedecerlo. Nadie podrá entrar en el reino de los cielos si no nace de agua por medio del bautismo y persevera. Dice Santiago 1:25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No solo es mirar atentamente en la ley, es obedecerla y perseverar en ella. Y es ahí el reto, hermanos. Es ahí el conflicto. Por eso la Escritura escribe y dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás cuando oyeron la palabra de Jesús. Porque es difícil. Es difícil cuando no hay disposición. Es difícil.
Cuando uno cree en el Evangelio y lo obedece, uno es santificado, pero esa santificación se continúa perfeccionando. Mire lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No podemos ser salvos a nuestra manera. No podemos tapar el sol con un dedo y decir, ya no hay pecado, Cristo lo quitó. El pecado está en nuestra carne, hermanos, en los deseos, en nuestras pasiones, dice la Escritura. Dice, por medio de la santificación propia. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La ley de Dios, la voluntad de Dios es que el hombre se viva santificando cada día. Porque cada día el hombre peca. Cada día el hombre necesita santificarse. Y Cristo lo puede hacer. Porque Él, dice la Escritura, que entró al santuario, no el terrenal, al verdadero, al cielo, al trono de Dios, con su propia sangre, para limpiarnos. Por medio del único evangelio, dice Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué Pablo exhortaba a los Gálatas a que regresaran al evangelio puro si ya no hay pecado y podemos ser salvos a nuestra propia manera de pensar? Porque no, Pablo está diciendo, no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes pervierten el evangelio de Cristo. Hermanos, el pecado está, el pecado existe. Necesitamos la santificación por medio de ese evangelio puro. No el que nosotros mejor se nos acomode a nuestra vida, no, tenemos que hacer cambios. Por medio de la perseverancia, 1 Corintios 15, 1 y 2, dice la Escritura, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. El evangelio, hermano y hermana, lo tenemos que retener. Estamos aquí hoy reunidos por obediencia a los mandamientos de Dios, porque eso manda el evangelio. Y cuando alguien no lo hace, está en pecado porque infringe la ley de Dios. Es simple, no es ciencia entender eso. El evangelio de Cristo para salvación consiste en la obediencia a ese evangelio. Pero en el evangelio que fue predicado, hermanos, manda a guardar todas las cosas que Cristo mandó. Dice Mateo, versículos 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La condición para que Dios esté en nuestra vida en todo momento es guardar todas las cosas que Él mandó. Todas. Hay quienes dicen, no se necesita la iglesia para ser salvo. ¿Y quién lo dijo? Si Cristo reconoce a su iglesia como su reino, como su cuerpo, como su esposa, como la casa de Dios, y dice la Escritura que Cristo vendrá por su iglesia, no viene por una persona en particular, viene por su iglesia. La iglesia es de suma importancia en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A no dejarse de congregar, es lo que manda el evangelio. Hebreos capítulo 10, verso 25.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Manda a congregarse con la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hay quienes menosprecian a la iglesia del Señor y piensan que no la necesitan. Un día estaremos delante de la presencia de Dios y se va a acabar toda discusión, toda especulación, todo pensamiento humano. Vamos a ver la realidad. Hermanos, lo único que debemos estar convencidos es que estamos obedeciendo el Evangelio de Cristo puro. Y por eso se les invita a leer, a estudiar, a escudriñar, para que estén convencidos de que estamos en la verdad. Sin la obediencia al Evangelio de Cristo no hay salvación. Por lo tanto, es necesario que con diligencia prestemos atención a las cosas que nos han predicado. Dice Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano y hermana, es necesario prestar la atención necesaria para la salvación. Por ahí una frase de un hermano que predica y dice que debemos de estar seguros y bien convencidos de que vamos al cielo. Y debemos estar bien seguros y bien convencidos de que no vamos al infierno. Si estamos seguros y convencidos, no por filosofías humanas, sino por el Evangelio de Cristo, esperemos la venida. Y ahí vamos a saber la realidad. Pero mientras, hay trabajo aquí. Convencernos a nosotros mismos. Necesitamos prestar más atención a respetar la ley de Dios, porque en la infracción de la ley divina está el pecado. ¿Qué cosa mandó Dios? ¿Qué cosa enseñaron los apóstoles? ¿Qué se les ordenó a las iglesias en aquel tiempo? Y eso tenemos que hacer. Esa es la forma en que se salvaron muchos cristianos del primer siglo, y esa es la forma en que se van a salvar muchos cristianos en este siglo. Debemos de prestar más atención a aprovechar que Cristo ha abierto la puerta para que seamos limpios de los pecados. Hebreos 9:26, un texto mal utilizado. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado del mundo. Este texto es utilizado para enseñar que Cristo quitó el pecado del mundo, por lo tanto no hay pecado y no tenemos que hacer nada. El pecado está. Este texto viene hablando de la ley y de la comparación del sacerdocio levítico, que tenía que entrar una vez cada año con sangre de animales para el perdón y la expiación del pecado. Y Cristo lo hizo una vez para siempre, para que por medio de su sangre y la obediencia al Evangelio podamos ser limpios de nuestros pecados. Y esa es una puerta que Cristo abrió, que necesitamos, hermano y hermana, aprovechar todo el tiempo. Cuando la palabra de Dios dice Cristo quita el pecado, se refiere al lavamiento de nuestros pecados por medio del bautismo. Dice Efesios capítulo 5 versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hablando de la iglesia. Para que una persona sea miembro de la iglesia debe de ser lavada de sus pecados. Y uno
El ser humano no puede añadir a esa persona a la iglesia. Es Cristo quien añade, lo dice Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que es la iglesia. La iglesia ha sido lavada, por eso necesitamos ser parte de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. El pecado existe y el evangelio es el medio por el cual es quitado de la vida del hombre. Sin el evangelio, hermano y hermana, nadie puede quitar o limpiar su pecado. La obediencia nos permite acercarnos a Dios y recibir sus grandísimas y maravillosas promesas. Ojalá, hermanos, pueda ayudar en algo este sermón, motivación o preparación para la defensa. De mi parte es todo. Les agradezco su atención y que Dios les bendiga. Amén.